La herencia de la discordia. Siempre he pensado que la verdadera naturaleza de las personas no se conoce en las fiestas, ni en las celebraciones, ni en los momentos de abundancia. La verdadera cara de la gente sale a la luz cuando hay dinero de por medio, y peor tantito, cuando se abre un testamento. Mi nombre es Valeria. Soy una mujer que se gana la vida de manera independiente, trabajando largas jornadas como diseñadora para sacar adelante mis proyectos. Siempre fui la nieta más apegada a mi abuela materna, doña Elena. Mientras mis tíos y mis primos solo la visitaban en su enorme y antigua casa de campo durante las fiestas decembrinas para ver qué le sacaban o para pedirle préstamos que jamás le pagaban, yo me quedaba con ella los fines de semana. Me sentaba en su cocina con olor a canela y madera vieja, escuchando sus historias de juventud, ayudándole a limpiar sus plantas y dándole esa compañía sincera que tanto le hace falta a los abuelitos cuando se quedan solos. Para mí, pasar tiempo con ella no era una obligación, era mi refugio. Por eso, cuando mi abuela trascendió de este mundo hace un par de meses, el dolor me partió el alma en dos. Sin embargo, no tuve ni tiempo de llorarle en paz. No había pasado ni una semana del sepelio cuando mis tíos, encabezados por mi tío Rodolfo, un hombre ambicioso, de esos que hablan fuerte para de verdad intentar intimidar a los demás y que siempre están buscando cómo sacar ventaja de cualquier situación, ya estaban exigiendo que se leyera el testamento. Estaban convencidos de que la gran propiedad de la abuela, una casa enorme de estilo colonial con un terreno muy codiciado por las constructoras locales, se vendería y el dinero se repartiría en partes iguales para que cada quien se comprara sus lujos. El día de la cita con el notario, el ambiente en la oficina era tan tenso que de verdad se podía cortar con un hilo. Mis primos ya se hacían estrenando carros del año y mis tíos ya se sentían millonarios. Yo me senté en la esquina más alejada, con los ojos hinchados de tanto extrañar a mi abuela, sin importarme un bledo el dinero. La bomba estalló cuando el notario, con una voz pausada y fría, comenzó a leer la última voluntad de doña Elena. Conforme avanzaba la lectura, las sonrisas de toda mi familia se congelaron por completo. El documento era sumamente específico. Mi abuela les dejaba a sus hijos algunas cuentas de banco menores y terrenos pequeños, pero la joya de la corona, la emblemática casa de campo con todo su terreno y las pertenencias que estaban dentro, me las heredaba única y exclusivamente a mí, a su nieta Valeria. El argumento de mi abuela en el escrito fue directo al grano y les dolió en el orgullo. Dejó escrito que le cedía su hogar a la única persona que supo habitarlo con amor y respeto, y no a quienes solo vieron en sus paredes un signo de pesos. En ese preciso instante, la oficina del notario se convirtió en un verdadero manicomio. Mi tío Rodolfo se levantó de la silla golpeando el escritorio, con el rostro desencajado y completamente rojo de la rabia, gritando que aquello era una injusticia, una manipulación y que yo seguramente le había lavado el cerebro a una anciana indefensa para quedarme con todo. Las semanas siguientes a la lectura del testamento se volvieron un absoluto infierno en vida para mí. Mi teléfono no paraba de sonar a ninguna hora del día ni de la noche. Eran mis tíos y mis primos llamándome para insultarme, para amenazarme con impugnar el testamento ante los juzgados y para decirme que era una muerta de hambre que le estaba robando el patrimonio a toda la familia. Me mandaban mensajes de texto cargados de veneno, diciéndome que no me atreviera a pararme en esa propiedad porque no me la iba a acabar. La presión social y familiar fue tanta que por un momento dudé en firmar las escrituras. Sentía un hueco enorme en el estómago y un miedo constante que de verdad no me dejaba dormir. Sin embargo, una noche soñé con la sonrisa pacífica de mi abuela Elena y recordé la firmeza de sus palabras en vida. Ella quería que esa casa fuera mía, y yo no iba a permitir que la ambición de unos buitres pisoteara su última voluntad. Así que, armándome de un valor que ni yo misma sabía que tenía, empaqué unas cuantas maletas. Agarré mis herramientas de trabajo y decidí mudarme temporalmente a la antigua casa de campo para tomar posesión legal y física del lugar, sin imaginar el tremendo misterio que me esperaba dentro de esos muros. Llegué a la propiedad un martes por la tarde, justo cuando el sol empezaba a caer y pintaba el cielo de un tono anaranjado y melancólico. Al abrir el enorme portón de hierro forjado, un crujido pesado resonó por toda la calle solitaria. La casa se veía imponente, pero sumamente descuidada por el paso de los meses en abandono. El jardín estaba crecido y el polvo cubría las ventanas coloniales. Al entrar, el olor a humedad y a recuerdos me golpeó el pecho. Caminé por el largo pasillo principal, observando los muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas mudos del pasado. El silencio era absoluto, roto únicamente por el eco de mis propios pasos sobre el piso de baldosas antiguas. A pesar del abandono, estar ahí me hizo sentir una extraña calidez. Era el hogar de mi abuela, después de todo. Dejé mis maletas en la sala principal y me dispuse a abrir las ventanas para que entrara un poco de aire fresco. Fue en ese momento
mientras jalaba las pesadas cortinas de la estancia, cuando alcancé a ver por el reflejo del vidrio una silueta parada justo en el límite del portón exterior. Se me heló la sangre por completo, y el corazón me dio un vuelco terrible. Al voltear rápidamente me di cuenta de que no era mi imaginación. Era mi tío Rodolfo. Estaba parado ahí, observándome fijamente a la distancia con los brazos cruzados y una mirada cargada de un odio y una malevolencia que me hicieron temblar las piernas. No hizo el menor intento por acercarse a saludar ni por entrar a la propiedad. Simplemente se quedó ahí estático durante un par de minutos, como un animal de carroña vigilando a su presa, asegurándose de que yo viera que me estaba siguiendo los pasos de cerca. Después de lo que me pareció una eternidad de tensión pura, dio media vuelta de manera brusca. Se subió a su camioneta y se fue a toda velocidad, dejando una nube de polvo en el camino. Me quedé temblando, cerrando la puerta con doble llave, y maldiciendo el momento en que me había quedado sola en ese lugar tan apartado de la civilización. Para calmar mis nervios y distraer la mente del susto con mi tío, decidí empezar a trabajar de inmediato en la limpieza de la recámara principal, la que había sido de mi abuela Elena. Comencé a quitar las sábanas protectoras de los muebles y a sacudir los pesados estantes de madera maciza que guardaban sus libros antiguos. Fue al mover un pesado ropero de caoba de su lugar original cuando no sé ni cómo noté algo sumamente extraño en la pared de fondo. El papel tapiz de flores, que ya estaba desgastado por los años, se veía ligeramente abultado y despegado en una de las esquinas inferiores, como si alguien lo hubiera manipulado toscamente en el pasado. Llevada por la curiosidad de mi propia naturaleza, me agaché y jalé con cuidado la esquina del papel. Para mi total desconcierto, detrás del tapiz no había simplemente bloques de adobe o ladrillo. Descubrí una pequeña compuerta de madera empotrada directamente en la estructura de la pared, asegurada con un candado de combinación de metal viejo y oxidado. Mi abuela jamás, en todos los años que pasé a su lado, me había mencionado la existencia de ese escondite secreto. En ese instante comprendí con total certeza que los problemas con mis tíos eran apenas la superficie de algo mucho más grande, y que las paredes de esa vieja casa colonial resguardaban un secreto del pasado que estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Me quedé estática en el piso, contemplando la pequeña compuerta de madera oculta detrás del papel tapiz desgastado. El corazón me latía a 1000 por hora y las manos me temblaban de la pura adrenalina. Intenté mover el candado oxidado, pero la combinación de 3 números estaba completamente trabada por el paso del tiempo y la humedad de la vieja pared. Pensé en dejar las cosas así por esa noche, pero la curiosidad y el presentimiento de que mi abuela Elena me había dejado una pista me ganaron por completo. Fui a la cocina por un martillo y un desarmador que traía en mi maleta de herramientas. Con mucho cuidado para no hacer demasiado ruido en el silencio sepulcral de la casa, comencé a golpear el viejo metal hasta que, con un crujido seco, el candado cedió y cayó al suelo de baldosas. Con los dedos entumecidos por el miedo, jalé la pequeña puerta de madera. Al principio no vi nada más que oscuridad y polvo acumulado por décadas, pero al meter la mano y tantear el fondo del espacio vacío, mis dedos rozaron algo frío y metálico. Saqué con cuidado una pequeña caja de fierro pesado, de esas que se usaban antes para guardar documentos importantes o dinero en las casas antiguas. La caja no tenía llave, así que la abrí con facilidad sobre la cama deshecha de mi abuela. Para mi sorpresa, adentro no había centenarios de oro ni fajos de billetes como mis tíos hubieran soñado. Lo primero que saltó a la vista fue un fajo de cartas viejas atadas con un listón azul ya descolorido. Y justo debajo, un diario de cubiertas de piel gastada escrito con la elegante y perfecta caligrafía de mi abuela cuando era joven. Al abrir el diario en una página al azar, mis ojos leyeron unas palabras que me congelaron el alma por completo. Mi abuela relataba una historia de traición que involucraba directamente a mi tío Rodolfo. Comencé a devorar las páginas del diario con una mezcla de horror y tristeza profunda. En los escritos de hace más de 30 años, doña Elena revelaba un secreto familiar sumamente oscuro que explicaba el origen de la fortuna y de las propiedades de la familia. Mi tío Rodolfo, siendo apenas un joven ambicioso que daba sus primeros pasos en los negocios, había falsificado la firma de mi abuelo poco antes de que éste falleciera, despojando a la abuela de una enorme cantidad de tierras y dinero que legalmente le pertenecían a ella y a sus otros hermanos. Mi abuela lo descubrió todo en su momento, pero por el miedo a desatar un escándalo familiar que destruyera el apellido y por el dolor de ver a su propio hijo tras las rejas, prefirió guardar silencio absoluto ante el mundo. Sin embargo, lo obligó a firmar un documento privado, donde él reconocía su delito y renunciaba legalmente a cualquier reclamo futuro sobre la casa de campo, que era lo único que a mi abuela le quedaba intacto. Ese documento privado, el acta original que incriminaba a mi tío, estaba doblado en 4 partes justo al fondo de la caja de fierro.
Mientras terminaba de procesar el tamaño de la mentira sobre la que se había edificado mi familia, un ruido fuerte en la planta baja me hizo saltar de la cama del susto. Fue el sonido inconfundible de un cristal rompiéndose en 1000 pedazos en la zona de la cocina, seguido por el chirrido de una ventana al abrirse a la fuerza. Se me subió el estómago a la garganta. Alguien se había metido a la casa aprovechando la oscuridad de la noche y la soledad del rumbo. Apagué de inmediato la lámpara de mano que estaba usando para no revelar mi posición y guardé el documento de la abuela y el diario dentro de mi suéter. Me quedé inmóvil en medio de la habitación oscura, aguantando la respiración, aguzando el oído para intentar descifrar los movimientos del intruso. Los pasos eran pesados y lentos, arrastrándose por el pasillo principal con total familiaridad. No era un ladrón cualquiera. El intruso conocía perfectamente la distribución de la casa. Escuché cómo abrían las puertas de las otras recámaras una a una, tirando cosas al suelo y buscando algo de manera desesperada. Sabía que era cuestión de minutos para que llegaran a la habitación donde yo me encontraba. Busqué con la mirada un lugar donde esconderme. Pero el cuarto de mi abuela era amplio y tenía pocos muebles grandes. Sin pensarlo 2 veces, me deslicé con cuidado debajo de la pesada cama matrimonial de madera, cubriéndome con la colcha vieja que colgaba casi hasta el piso. Desde mi escondite, alcancé a ver cómo la puerta del cuarto se abría lentamente, dejando entrar la luz de una linterna que barría las paredes con violencia. Los zapatos del intruso entraron a la habitación. Eran unas botas de piel caras cubiertas de lodo fresco. Mi corazón latía tan fuerte contra el piso que de verdad juraba que el hombre lo escucharía. El sujeto caminó directo hacia el ropero de caoba que yo había movido horas antes. Al ver el papel tapiz arrancado y la compuerta secreta abierta y vacía, el hombre soltó una maldición ahogada llena de coraje y frustración que me confirmó su identidad. Era la voz de mi tío Rodolfo. Estaba ahí metido en medio de la noche para robar lo que sabía que mi abuela ocultaba. Comenzó a tirar los libros de los estantes y a maldecir en voz alta, destrozando todo lo que encontraba a su paso. Yo me tapé la boca con las 2 manos para no soltar un grito de terror mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Mi propio tío estaba buscando ese papel para destruirlo y borrar su pasado delictivo. Y si me encontraba a mí con el diario en las manos, no dudaría en hacerme daño con tal de proteger su secreto y quedarse con la valiosa propiedad. Después de unos minutos que se me hicieron eternos, mi tío Rodolfo pateó una silla con rabia y caminó hacia la salida de la habitación, pero justo antes de cruzar la puerta, se detuvo en seco. Su linterna apuntó directamente hacia el suelo, justo al lado de la cama donde yo estaba escondida. Había visto mis llaves de la casa que se me habían caído de la bolsa del pantalón durante el alboroto. Escuché cómo se agachaba lentamente, y pude ver su rostro maduro y desencajado por la codicia, asomándose por debajo de la colcha de la cama, buscándome con los ojos inyectados de furia en medio de la oscuridad de la noche. Cuando la mirada llena de odio de mi tío Rodolfo me encontró debajo de la cama, el pánico total que sentía se transformó de golpe en un instinto puro de supervivencia. No esperé a que me pusiera las manos encima. Aprovechando que él estaba agachado y en una posición incómoda, solté una patada con todas mis fuerzas directo hacia su rostro. El golpe le dio de lleno en la nariz, haciéndolo rugir de dolor y tirando la linterna al suelo mientras se iba de espaldas. Ese segundo de distracción fue mi única ventana de escape. Salí gateando a toda velocidad del otro lado de la cama. Me puse de pie tropezando con mis propios pasos y corrí hacia el pasillo oscuro de la casa de campo, con el diario de mi abuela fuertemente abrazado contra mi pecho. Detrás de mí escuchaba los pasos furiosos de mi tío que venía persiguiéndome, gritándome maldiciones y exigiéndome que le entregara los papeles si no quería que me fuera peor. Con la adrenalina a tope, bajé las escaleras de madera a oscuras, casi volando entre los escalones, guiada únicamente por el recuerdo de los caminos que recorría con mi abuela cuando era niña. Llegué a la sala principal y corrí hacia la puerta de entrada, pero recordé que le había puesto doble llave en la tarde y en medio de la desesperación total, no atinaba a encontrar las llaves en mis bolsillos. Escuché a mi tío llegar al descanso de la escalera, respirando de forma agitada como un animal furioso. Estaba atrapada en la estancia principal, y la única salida libre era la ventana rota de la cocina por donde él se había metido minutos antes. Corrí hacia la cocina esquivando las sillas y los muebles en penumbras. Justo cuando ponía las manos en el marco de la ventana para saltar hacia el patio exterior, una mano fuerte y pesada me agarró firmemente del cabello por la espalda, jalándome con una violencia que me hizo perder el equilibrio y caer de espaldas contra el piso de la cocina. El dolor en el cuero cabelludo fue intenso, pero el miedo a lo que vendría después era mucho más grande. Mi tío Rodolfo se dejó caer sobre mí, intentando arrebatarme el suéter donde venía escondido el diario de la abuela. Forcejeamos en el suelo de manera desesperada. Me golpeó los brazos y me apretó las muñecas con fuerza para que soltara el fajo de papeles, pero yo me resistía con las pocas fuerzas que me quedaban, tirando mordiscos y arañazos al aire.
En medio del forcejeo, mi tío me gritó con los ojos desorbitados por la ambición que esa casa de campo y esas tierras le pertenecían por derecho propio, que la vieja Elena estaba loca y que él no iba a permitir que una mocosa muerta de hambre como yo viniera a destruir todo el imperio económico que le había costado décadas construir con sus negocios. Fue en ese momento de máxima tensión, cuando sentía que mis dedos ya no podían sostener más el diario, y que la fuerza de mi tío me iba a vencer. Cuando unas luces intensas de color azul y rojo comenzaron a destellar con fuerza a través de las ventanas rotas de la cocina, iluminando toda la habitación con un brillo parpadeante. Al mismo tiempo, el sonido fuerte y ensordecedor de una sirena de policía resonó por toda la calle solitaria de la colonia. Resulta que el vecino de la casa de junto, un viejo amigo de mi abuela que siempre estaba al pendiente de la propiedad, había visto la camioneta de mi tío estacionada, de forma sospechosa, entre los árboles, y al escuchar el ruido de los cristales rotos en la cocina de la casa no dudó en llamar de inmediato a las autoridades, locales reportando un robo en proceso. Al escuchar los gritos de los policías que entraban por el portón principal ordenando que todos se tiraran al suelo, mi tío Rodolfo se quedó congelado por completo. La palidez de la culpa invadió su rostro de golpe. Intentó levantarse rápido para escapar por la puerta trasera de la cocina, pero dos oficiales de policía ya estaban entrando con las linternas en alto y las herramientas listas, sometiéndolo en el piso de inmediato en medio de sus gritos estériles de protesta. Un par de horas después, ya sentada en la parte trasera de una ambulancia mientras los paramédicos me limpiaban los raspones de los brazos y me daban una manta para el frío por los puros nervios, vi cómo se llevaban a mi tío Rodolfo esposado en la patrulla rumbo al Ministerio Público, acusado de allanamiento de morada, intento de robo con violencia y agresiones físicas. Yo sostenía con fuerza el diario de mi abuela entre mis manos, sabiendo que el verdadero golpe para él vendría al día siguiente, cuando yo presentara ante el juez el documento privado firmado de su propia madre.